también, así que me avisan por favor si no se escucha bien o tienen algún problema. Ya, por esa razón también quizás vamos a hacer la revisión de la contapalabra Hado el día viernes, porque ahí necesito revisar uno por uno ese tema, y son hartos, así que vamos a aprovechar ahorita para avanzar y seguir avanzando un poco en los otros temas, y el día viernes vamos a hacer la revisión. ¿Cómo le fue con el tema del cuentacuento, cuentapalabra? Ahí, Disculpe, ingeniero, se tiene que utilizar desde Hadoop, ¿no? Se tiene Sí, sí, que de Hadoop se tiene quitar. que correr. Ya, Obvio, ya. lo puedes correr también desde el entorno de programación, digamos, ¿no? Pero lo que tienes que hacerlo es correrlo de hardware, en realidad, digamos, ¿no? Eso era mío. Gracias. Pero para probar lo que funcione bien, lo haces en el entorno, a ver funciona, lo generas el hard y ya lo coges el hard, ¿no? ¿Se entiende? Sí, en general el entorno de programación puede ser Python también, ¿no? Era una Sí, sí, opción, igual ¿no? lo puedes correr desde Python, ¿sí? Igual desde Halo lo puedes correr lo de Python, ¿no? Porque ambos son en la realidad lenguajes interpretados, ¿no? Entonces, se puede hacer correr el PY, ¿no? El Python, el archivo, ¿no? Igual, como lo puedes correr ahí, lo tienes sí que correr desde el entorno, ¿no? Del Halo. Porque obvio, en la vida real ya se lo corre desde ahí, ¿no? Pone, ¿no? Porque no vas a estar corriendo ¿no? del entorno de programación, ¿no? Sí. Ya, ¿cómo les ha ido porque bueno, en la anterior clase, la revisión que hicimos, hubieron unas dos o tres personas que tenían serios problemas, que no habían podido hacerlo correr, que tenían muchos errores. Luego habían otros que tenían algunos errores, pero que no eran aparentemente muy importantes. Y luego había otro grupo que no tenía ningún error. Por, estadísticamente, podemos decir que el 50% no tenía ningún error. De ese 50% había otros 50 que tenían algún error, un 30% eran errores poco importantes, digamos, ¿no? Y un 20% tenían errores más significativos, ¿no? Entonces, básicamente eso es un poco el resumen de lo que había. ¿Cómo le fue a aquellos que tenían ese problema serio? Algunos ya pudo resolver su problema, ya lo pudo hacer correr. Luego, para los que obvio no tenían ningún problema o tenían pequeños problemas que no eran importantes, ¿cómo les fue con el contar palabras? Solo para tener una idea de cómo les ha ido. Sí, ingeniero, yo en mi caso lo pude resolver. He leído que en la versión 3.2.1 tiene serios problemas, o sea, tiene problemas, pueden ocurrir problemas. Entonces preferí utilizar la 3.3 y me corrió normal ahora. Sí, yo la última que instalé fue la 3.3 y no tuve ningún problema. También a la primera que la instalé funcionó bien, ¿no? Igual en algunos problemas tiene con el idioma, digamos. Si el Windows, si lo pone en español, igual te sale algún error. No es con Windows, debe ser con el framework, ¿no? Las librerías, porque bueno, no tiene que ver el idioma mucho, ¿no? Excepto que bueno, en ciertos idiomas, en realidad yo nunca utilizo español, ¿no? Así que por eso no te puedo decir, normalmente todo lo tengo instalado, porque siempre es un problema tenerlo en versiones en español, cualquier software en general, ¿no? A veces, sobre todo en las versiones de Windows, digamos, ¿no? Y del Así que bueno, pero en general no debería ser un problema. No es el idioma, sino que a veces ciertas versiones instalan ciertas librerías que ya no son compatibles 100% con algunas aplicaciones y da un error, porque el idioma no es nada del otro mundo, es solo una tabla, un diccionario que cambia un lenguaje por otro, ¿no? No tiene nada que ver, pero lo que pasa es que ciertas versiones, digamos en español, a veces tienen instalados algunas librerías que no son muy compatibles con nuevas versiones o con versiones anteriores, y eso es lo que ocurre, ¿no? Yo instalé el 3.3 y en español no me corría, sí, así que tuve que cambiarle el idioma inglés. Y el no de manager, había un error ese que decía que no era muy importante, ese era el error cuando estaba en español.
lo cambiaba a inglés y ese error se perdía. Va. Bueno, nunca he probado en español porque no lo tengo, digamos, en español, pero bueno, habría que ver. Pero debe ser que la versión, pero el idioma no, la zona horaria quizás sea lo que afecta, ¿no? Pero idioma como idioma en general en la mayoría solo es un cambio de un archivo de traducción de textos, ¿no? Pero Yo bueno, estuve investigando y no sé, llegó una parte donde decía que cuando se envían los datos a cierta parte, entonces como era en español, pues no reconocía el idioma y se quedaba ahí y ahí se estancaba. No, no volvían los datos al no de Maya. Y por eso ya puede ser. necesitaba que esté en inglés, digo. Ah, ya, puede ser que tenga alguna de localización, ¿no? Porque normalmente las aplicaciones se le incorpora location, como le dice, localización, para poder que se puedan ajustar dependiendo del lugar donde estén al idioma que corresponda, ¿no? Ya, entonces, a ver, el día viernes vamos a terminar de hacer esa revisión de Hado, cuenta palabras. Espero que ya la mayoría pudiera haber resuelto sus temas con Hado y pudiera hacer correr la aplicación. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta respecto al tema ese? El viernes vamos a hacer la revisión. Desde temprano voy a estar unos 10 minutos antes revisando, porque como son hartos, hay hartos tengo que revisarle a todos, así que va a llevar toda la clase ese tema, ¿no? Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Para que comencemos ya con el tema de hoy día. Ingeniero, podemos trabajar sobre, o sea, usando algo como las plataformas de Google, digamos, o sea, sin necesidad de instalarlo, Hadoop. Sí, hay algunos cloud que te ofrecen Hado ya en la nube, ¿no? Sí, Claro. pero yo la verdad para lo que vamos a hacer, por el momento preferiría tenerlo ahí porque tienes el control de algunas cosas. Cuando estás en la nube ya estás restringido en algunos aspectos y no sé si vamos a poder. Yo lo prefiero acá, pero podés intentarlo ver cómo funciona el tema en la nube y si funciona igual y no tienes ningún problema, podríamos trabajarlo, ¿no? Pero la verdad no lo he trabajado allá de la misma manera, así que no te podría decir si no vamos a tener o no vas a tener algún problema más adelante, ¿no? Listo, ingeniero. Bien, no hay más, entonces a ver, el día viernes entonces desde las 3 menos 10 más o menos menos cuarto, voy a estar conectado con todos los que se conecten a esa hora para comenzar a hacer la revisión del cuentapalabra. A ver, ahorita vamos a ir avanzando ahí. Ya hemos visto dos temas más o menos desde el punto de vista teórico, digamos, uno que es acerca de los sistemas de soporte que se tratan, cuáles son las características, un poco cómo se diferencian con los sistemas transaccionales, un poco de lo que es Big Data, digamos, ¿no? Ahora tenemos que ver otro tema que se llama minería de datos para ir avanzando en los aspectos teóricos, digamos, ¿no? El viernes también, por si acaso, no se falten, ya cómo les ha ido con sus grupos, ya han armado sus grupos, porque ya se viene la primera tarea en grupo. ¿Ya tienen grupos todos o hay gente que todavía no tiene grupos? Los grupos van a ser de tres, ¿no, ingeniero? Sí, tres, dos o uno, digamos, ¿no? Porque puede Ok, haber alguien que no quiera, lo puede hacer solito, o pueden ser de dos, o pueden ser de tres, pero no más de tres, ¿no? ok, ingeniero, está bien. Sí, alguien, sí, están ya armando los grupos, porque ya se vienen los trabajos en grupo, ¿ya? Así que vayan juntándose, vean quiénes son, para que porque el viernes ya vamos a dar el primer trabajo en grupo, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces vamos a ver el siguiente tema que tenemos que ver es lo de minería de datos. Vamos a ver, porque también lo vamos a ocupar. Por eso, en realidad, no estoy viendo primero estos temas y luego vamos a ver lo de Data Warehouse, porque vamos a utilizar un poco de minería de datos también en el proyecto de Tejado, que es lo primero que vamos a hacer. Ya, vamos a ver lo de minería de datos. Digamos. Aquí hay dos conceptos que tienen que investigar para la próxima clase, anótenselo. ¿Sí? Que va a ser para el lunes, porque el viernes vamos a estar terminando esto, esto es para el lunes, entonces van a investigar sobre dos conceptos, lo de minería de datos y KDD.
el proceso de búsqueda de conocimientos en datos. Se van a investigar minería de datos y KDD. ¿Se entiende? Hola. Sí, Ya, perfecto. Entonces esa es la Ingeniero, tarea para el día lunes. Ya sabemos que el viernes vamos a estar con la revisión del cuentapalabras, digamos, ¿no? Y ya con eso ya van a tener la idea completa de cómo se trabaja un poco en Hado y ya vamos a darle el trabajo en grupo el día viernes que vamos a hacer, que va a ser el pequeño proyecto que vamos a hacer de Big Data, ¿ya? Bien, para ir un poco adelantándole los conceptos de lo que vamos a trabajar, a ver, primero, ¿cuál es la idea de, ya lo de KDD ya vieron un poco el proceso, van a ver que mucho se parece el proceso del KDD, de hecho, los procesos de Big Data lo incluyen, digamos, ¿no? Por eso es que lo van a notar. Luego, lo de minería de datos, a ver, ¿en qué consiste la minería de datos? Obvio, conceptualmente van a encontrar en cualquier bibliografía que la minería de datos es la extracción de conocimiento de los datos, ¿no? Aquí cambia un poco, ese es el nuevo término importante, conocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo en sistemas de información procesaba datos, obtenía información, ¿se acuerdan cuál es el concepto de información? Señores, ¿cuál era el concepto de información? Ingeniero, conjunto de datos ordenados. No. Vamos, vamos, ¿cómo era? ¿Se acuerdan en sistemas, no sé, supongo que vieron la diferencia entre lo que era dato y lo que era información, ¿no? Y definieron qué era información. Información era, o sea, la información era los datos pero procesados. Ya, pero hay un terminito y también importante en eso, son datos procesados, pero hay algo más, porque lo que para unos es datos, para otros podría ser información o viceversa, ¿me entiendes? Lo que para vos es información, para mí es datos. Entonces, ¿qué era lo importante en ese concepto de este? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Hola, hola. Sí, se ubican, ¿no? Digamos, se supone que información son datos procesados, pero lo que para una persona puede ser información, para otra podría ser datos. Entonces, ¿qué es lo que complementa datos procesados? Es que, bueno, depende de... La información es algo que ya se puede interpretar, digamos, algo así. Una colección de datos. Perdón, no te escuché la última persona que habló. Una colección de datos. No, no, no. Obvio, una colección de datos es un almacenamiento, ¿no? Va algo más parecido para saber algo, o sea, procesar datos para obtener algo, ¿no? Algo así, lo que está Ya, explicando ya. recién. Sí, va por ahí, entonces, a ver. Lo importante Recopilación en de ese datos. concepto es que, obvio, la información son datos procesados, pero que tiene un fin, ¿me entiendes? ¿No? Que tiene un objetivo, que es útil para alguien. Si no, siguen siendo datos, ¿me entiendes? ¿No? Por eso es que para alguien es relativo el concepto de información. Lo que para alguien puede ser información, para otro puede ser datos, porque para él todavía no está terminado de procesar, no es útil para lo que lo quiere, entonces siguen siendo datos. Pero si ya para el que lo va a utilizar es útil, entonces ya le llama información, ¿se entiende? sí. ¿Se comprende? Entonces, aquí avanzamos un nivel más en minería de datos. Ya no hablamos de información ni de datos, hablamos de conocimiento. Entonces, lo que hace la minería de datos, es extraer conocimiento. Ya no se habla ni de datos ni de información, porque no se trata solo de procesar datos, sino de inferir. ¿Entienden el concepto de inferir?
Sí. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por inferir? Deducir nueva información a partir de la que ya tenemos. Significa información son hechos. ¿Se acuerdan de lógica de predicados de primer orden? Inferencia lógica. ¿Soy Hola. yo o se cortó al ingeniero? Sí, sí, como le dije, estoy con la internet de mi teléfono, por eso no es muy estable. Entonces, inferencia es deducir conocimiento a partir de hechos. ¿Y qué son los hechos? Es información que tengo almacenada. En la lógica del ser humano, el ser humano es capaz de inferir, de deducir cosas. ¿A partir de qué? De hechos que tiene almacenado en su cerebro, ¿me entiendes? De información, conocimiento que tiene almacenado en su cerebro. Entonces ahí también es relativo el término de hechos y conocimiento. Entonces lo que para unos es hechos, para otros es conocimiento, digamos, ¿no? Entonces yo puedo partir, es lo mismo que pasa con el ser humano. Entonces, para ti cuando infieres, deduces a partir de qué? De conocimiento previo, por ejemplo, a ver un típico caso de inferencia que hace el ser humano, ¿eh? Entonces, si por ejemplo, eh, ves que algo está quemándose, obvio no te animas a tocarlo porque sabes que quema, digamos, te vas a quemar. ¿Por qué? Porque tienes información que desde el punto de vista de quien está definiendo se llama hechos, conocimientos que tienes ahí. A partir de eso infieres y dice, no, no tengo que tocarlo porque me voy a quemar. Deduce que es peligroso, que hay un Eso es lo que hace el ser humano. Esa es la diferencia con otros animales, la capacidad que tiene el ser humano de deducir, de inferir. Entonces, lo que hace una persona inteligente, el ser humano, es mirar información y a partir de esa información deducir. Y todo el tiempo hacemos eso, ¿no? El ser humano lo hace, infiere, deduce, ¿sí? Conocimiento a partir de hechos, se le llama en la lógica, digamos, hechos, pero esos hechos en realidad son información, pero también es conocimiento, ¿me entiendes? Que para mí, cuando ya lo sé, es como hechos, y a partir de eso deduzco conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el ser humano todo el tiempo, por eso evolucionamos, porque todo el tiempo a partir de lo que alguien más ya hizo, yo puedo construir cosas más y seguimos avanzando, ¿me entiendes? En cambio, en la nos quedaríamos ahí, porque si me quedara con lo que ya sé o lo que el conjunto de personas ya saben y no deduzco nuevas cosas, entonces me quedaría estancado en el conocimiento. Y obvio, el ser humano, por lo menos hasta ahora, no nos hemos estancado, seguimos a partir. Alguien, por ejemplo, no sé, aprende de mecánica, aprende de electrónica y a partir de esos conocimientos construye nuevos conocimientos, va infiriendo. Entonces esos conocimientos hacen construir nuevos conocimientos, eso es lo que hace al ser humano evolucionar. Entonces a eso se refiere con inferir. Entonces lo que hacen en minería de datos es inferir conocimiento, tomar esos hechos que se producen, que es la información que generan los sistemas, e intentamos deducir conocimiento. Entonces ya no hablamos ni de datos ni de información, sino de conocimiento. Estamos, porque obvio, y el formato mismo de lo que generamos ya no son simple información, sino son conocimientos. Normalmente el conocimiento en el ser humano, la manera más simple de representar ese conocimiento es en base a reglas, ¿no? Entonces, tú construyes conocimiento, o la manera más básica en que el ser humano va construyendo conocimiento es que va como construyendo reglas en la cabeza. Si es fuego, me quemo, entonces hay una regla. Si hace frío, digamos, ¿no? O si llueve, me mojo. Entonces todo el tiempo tienes reglas en la cabeza, ¿no? Entonces el conocimiento del ser humano tiene una forma básica de almacenar conocimiento en forma de reglas. Entonces, en la mayoría de las técnicas de minería de datos donde deduzco conocimiento, obtengo reglas que se entienden como conocimiento, algo que voy a ser capaz luego de utilizar para interpretar
en función a la información que me llegue, qué es lo que debo hacer. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Ya, pero vamos a suponer que sí me están entendiendo. Entonces la idea básica de la minería de datos es el extraer conocimiento de los datos. ¿Ya? Desde el punto de vista de la lógica, digamos, ¿no? Que manejamos en las computadoras, es extraer o deducir conocimiento a partir de hechos. Ese es el fondo de la minería de datos. Entonces, ahora, a ver, si yo quiero saber cuál es el producto que más se vende en mi empresa, no requiero minería de datos para eso. Eso no se trata, eso no es deducir conocimiento, eso está ahí. Simplemente sumo y lo ordeno por quién me compró el producto que vendió y ya está. ¿Me entiendes? No hago minería de datos para encontrar quién compró más productos, ¿se entiende o no? O quiero saber cuáles son los 5 mejores alumnos de la universidad, no hago minería de datos para eso, simplemente hago un cálculo ahí, ¿me entiendes? Sumo, cuento, ordeno y se acabó. Eso es procesamiento de datos, es información, ¿me entiendes? No, eso no es minería de datos, no necesito minería de datos para sacar eso. ¿Se entiende? O quiero ver, no sé, un indicador, a ver, el indicador de rendimiento, digamos, la tasa de desempleo en Bolivia o en una empresa la tasa de rechazo de productos, ¿me entiendes? ¿No? Que se llaman KPI, se llaman esos indicadores de performance, digamos, ¿no? No necesito, eso no es minería de datos, eso es cálculo estadístico, probabilístico, aritmético, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces la gente cree que voy a sacar eso, no hago minería de datos para sacar eso. ¿Vamos? ¿Qué creen que es para qué aplico minería de datos en datos? ¿Qué tipo de conocimiento obtengo? Un ejemplo, una idea, a ver, ¿qué creen? Para predecir sucesos posibles que puede ocurrir en una empresa, como ya sea Sí, pérdida. pero a ver, dame un ejemplo de cosas que se puede utilizar minería de datos. Reconocimiento Eso es de un imagen. contexto general, ¿no? ¿Cómo? Reconocimiento de imágenes. Eso es obvio, se llama visión artificial, una área de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Pero no es minería de datos, ¿no? Lo que podría ¿Sería ser, por posicionamiento, ejemplo, ingeniero? Ingeniero sería para el posicionamiento de una marca. A la hora de hacer publicidad, saber exactamente cuál es mi cliente específico, a quién va a dirigir y solamente ver cuáles son mis mayores vendedores, mis mayores compradores y enfocarme en ellos. En realidad a ver, no es que voy a buscar cuál es el mayor comprador, porque obvio, si tengo registrados todos los que me compran, sé quién es mi mayor comprador, ¿no? A ver, vamos a en esa línea, por ejemplo, ¿en qué puedo utilizar minería de datos para saber cuáles son las características, el perfil, si quiere, de las personas que compran mi producto? ¿Me entiendes? Entonces quiero descubrir, tener ese conocimiento, qué características tienen esas personas que consumen mi producto. ¿Y para qué quisiera saber cuáles son esas personas o las características de esas personas que consumen mi producto? ¿Para qué creen que me gustaría saber eso, obtener el perfil? ¿Han escuchado de un perfil, ¿no? Ese término, algunas veces en Big Data, en minería de datos, en eso que hablan de Internet, que se están construyendo perfiles de las personas, ¿se entiende? Para construir campañas publicitarias enfocadas en ese segmento de población. Exactamente, porque necesito conocer cómo son. Ah, mira, ¿qué voy a descubrir de la gente que consume mi producto? Que son, no sé, estudiantes entre 20 y 30 años, que les gusta, que son de Blooming, ¿me entiendes? Que escuchan música Ahí, entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando descubro cómo son la gente que les gusta el producto que yo vendo. Entonces trato de enfocarme en ese grupo de personas, ¿me entiendes? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya sé que va a ser más fácil vender, le voy a venderle a todo eso, porque como que estoy yendo, es como que un vendedor va a ciega y toca casa por casa las puertas y el 90% de las veces que va no le compran nada o le echan a los perros, digamos, ¿no?
Pero si lo mandara exactamente a las casas donde sé que esas personas le van a comprar el producto, voy a aprovechar mejor su tiempo, voy a vender más, ¿se entiende, no es? Lo voy a capacitar para que se concentre en las cosas que quieren escuchar esas personas, para que le venda más, lo haga consumir más. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de cosas que busco. O, por ejemplo, es tipo brujería esto. Trato de predecir, por ejemplo, en el caso de los algoritmos predictivos, digamos, trato de predecir cómo me va a ir en el futuro, digamos, quiero ver cómo me va a ir en el futuro en esta área o en este negocio, o cuál es la tendencia de este producto, cómo se comportará el mercado, digamos, o mi consumidor en el futuro. Obvio, voy a tratar de predecir el comportamiento de ciertos elementos para, obvio, adelantarme. A ver, imagínense que alguien es capaz de viajar en el tiempo e irse al futuro, ¿no? Si pudiera solo un día irte al futuro, podrías hacer un montón de dinero. Si solo pudieras transportarte un día en el futuro, ¿se entiende? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Obvio, cualquiera que podía vaya, digamos, se transporta un día, que lo más fácil, ¿no? Lo más clásico. Yo me mudo al futuro un día antes, digamos, ¿no? Del sorteo de la lotería, digamos, ¿no? Sé cuál es el número que va a ganar, digamos, ¿no? Vuelvo al pasado, digamos, ¿no? Y trato de comprar ese número. ¿Sí? Y si lo logro encontrar o no lo vendieron a alguien, digamos, ¿no? Entonces podría o podría ver qué pasó allá, que va a ocurrir tal cosa, ¿me entiendes? Pero bueno, ya sabemos que esos viajes en el tiempo por el momento no son posibles, digamos, ¿no? Pero lo que intentamos hacer con estas técnicas es predecir un poco qué va a pasar en el futuro, porque si fuera capaz de predecir cómo va a ser el futuro, obvio puedo ganar mucho dinero en mi negocio, ¿me entiendes? Porque me voy a dar cuenta, mira, en el futuro este producto no se va a vender, entonces no lo compro más. En el futuro este producto se va a vender mucho, entonces compro mucho de ese, ¿se entiende? ¿No? Si fuera capaz de y entonces lo que intentan con estas técnicas de es, por supuesto, hacer predicciones, pero no basado en brujería, ¿no? No es que miran una bola mágica o algo para ver qué va a pasar en el futuro, sino analizan la información histórica para ver cómo se ha comportado en el pasado para tratar de predecir el futuro. ¿Se entiende la idea? Es otra técnica en minería de datos. ¿Se entiende la idea o no? Más o menos. ¿Se entiende, ingeniero? ¿Sí? Otra posible manera que se utiliza es para encontrar patrones. ¿Entienden lo que es un patrón? Un conjunto de secuencias. Sí, O tiene sea, algo que ver con eso, un ¿no? comportamiento o una característica. Ya, un patrón es un comportamiento definido. ¿Y qué se entiende por definido? Que actúa de la misma forma Sí, ante los mismos bueno, eventos. en minería de datos no necesariamente de la misma forma siempre, porque solo los computadores hacen siempre de la misma manera las cosas, pero el ser humano no las hace igual, pero bueno, tiene un patrón similar. En inteligencia artificial no se habla de igualdad, ya se habla de similitud, ¿se entiende, no es? Porque si buscas iguales, es como, no sé si has escuchado alguna vez que una persona no firma dos veces igual. Es imposible. Parecido sí, pero igual no. ¿Se entiende? Por más que lo intente, nunca firma igual. ¿Sí? ¿Se comprende o no la idea? Sí, ingeniero. Ya, entonces ese patrón de comportamiento, ¿me entiendes? ¿No es? Que queremos descubrir, a ver, un ejemplo de acá. A ver, algo clásico que se utiliza en criminología, ¿me entiendes? ¿No es? Tratan de encontrar patrones de comportamiento de los criminales, ¿me entiendes? ¿No es? A ver, algo clásico que siempre lo escuchan en la tele, ¿no? Agarran a una persona, no sé, acribillan en la calle y
dicen hay un patrón de comportamiento y lo atribuyen a un ajuste de cuenta. ¿Por qué? Porque obvio lo que han hecho es encontrar un patrón y dicen cada vez que ese patrón se aparece, no es que a los dos los acribillaron de la misma manera, 10 balazos, era el mismo revólver, era la misma arma, no, el patrón es similar y por lo tanto ya lo ajustan a un comportamiento y dicen, ah, no, esto es ajuste de cuenta, o quizás no sea, pero ya cumple con el patrón, ¿se entiende la idea? Pero esos sucesos más van a recolectar varios sucesos atrás con algo parecido, ¿no? Y luego ya Exactamente. el nuevo Porque suceso ¿qué es ya lo que hacemos en minería de datos? Es exactamente eso. ¿De dónde sale ese patrón? De analizar los datos, la información, los hechos que tengo. ¿Me entiendes? ¿No? La historia de los hechos. Y esos hechos me permiten encontrar ese patrón y decir, ah, mira, este es el patrón. Entonces, cuando luego eso me genera conocimiento, entonces al detective le genera conocimiento. O sea, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, si ha detectado esos patrones, entonces cuando vuelve a ocurrir, dice, ah, es esto. ¿Me entiendes? ¿No? Y ya sigue ese camino. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque esos patrones se repiten, ¿me entiendes? No son iguales, ¿me entiendes? Porque aquí no hay igualdad, son similitudes, pero ¿en qué se basan? ¿Cómo construiste ese patrón? Analizando un montón de hechos anteriores, ¿se entiende? ¿No? A mayor cantidad puedes construir patrones más definidos y te das cuenta que eso es más común, ¿se entiende? Sí, ¿Siguen vivos? Sí, ingeniero, se entiende. Mientras más datos tengamos, más va a ser preciso. Sí, más preciso va a ser, porque en minería de datos, cuando se hace esto, se elaboran este tipo de tendencias, patrones, perfiles, digamos, ¿no? Mientras más datos tenga, la precisión con este, por eso hay un grado de certidumbre o grado de error, digamos, ¿no? Para determinar cuán cercano a lo ideal está, digamos, el patrón, el conocimiento que he extraído. Por eso se utiliza también esto. Para decir, bueno, si este patrón tiene un grado de certidumbre tanto del 99%, quiere decir que es un patrón muy claramente establecido, por lo tanto, tiene un nivel de credibilidad mayor que uno que te sale con un nivel de certidumbre del 40%, ¿se entiende? Sí, ingeniero, quedó más claro. ¿Sí? Bien, entonces, en términos generales, esa es la idea de la minería de datos. Entonces, extraer conocimiento, ese conocimiento, por supuesto, se extrae, digamos, ¿no? A partir de hechos, que es información que generan los sistemas, y trata de generar patrones de comportamiento, perfiles, tendencias, de pronósticos, digamos, ¿no? Y incluye también los elementos probabilísticos, digamos, ¿no? Y estadísticos para poder medir de una mejor manera eso. Entonces se trata de inferir conocimiento, de descubrir cosas a partir de los datos, ¿no? Entonces yo proceso los datos y descubro cosas. Entonces utilizan en muchos campos la minería de datos para descubrir cosas, ¿no? Entonces ya lo han ocupado en demasiadas cosas y obvio cada vez da miedo porque generan información, conocimiento a partir de la información que vos estás dejando todo el tiempo, sobre todo en la internet, y entonces están creando perfiles tuyos, aprendiendo a conocerte y después en realidad te conocen tan bien que a veces te conocen mejor que vos mismo. Saben cuál es tu patrón de comportamiento, saben en realidad antes que lo hagas qué es lo que vas a hacer, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque han analizado tus datos de muchos años y ya saben, pueden predecir de alguna manera cómo te vas a comportar en el futuro, dado que te ofrezcan un producto, dado que ocurra un acontecimiento, entonces ya pueden predecir, eso es lo que va a ocurrir en el futuro. El software va a estar adelante de vos, no vamos a llegar a un nivel que vos ni siquiera sabías que querías algo y cuando llegue el momento el software te lo va a ofrecer. ¿Y cómo sabía que yo necesitaba esto o yo quería hacer esto? ¿Me entiendes? ¿No es? Porque ya te conoces como, no sé, tu mamá, digamos, ¿no? Que de verte todo el tiempo, todos los días desde que naciste, ya te conoce, con solo mirar adivina lo que querés, ¿me entiendes? ¿No es? Ese es el nivel de inteligencia que vamos a llegar en el futuro. Entonces, vamos a estar de alguna manera muy sujeto, digamos, a la inteligencia artificial, ¿no? En la toma de decisiones,
en el día a día, digamos, ¿no? Porque los sistemas no vamos a ser tan sofisticados que van a ser capaces de entendernos, conocernos y poder anticipar a nuestras necesidades. Y eso es lo que quiere. Imagínate un negocio que se anticipa a su cliente, digamos, ¿no? Y le provee lo que él todavía ni siquiera tenía pensado que necesitaba, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la tendencia de la inteligencia artificial, ¿no? Tener a alguien como tu mamá que todo el tiempo te está observando, entre comillas, viendo qué te comportas, aprendiendo qué es lo que haces, y ya vas a ver que tras que te mueves así es porque quieres rascarte, y entonces ya te va a rascar. ¿Estamos? Entonces esa es la idea de, obvio no vamos a llegar a esos niveles de pero ya existen muchos algoritmos, técnicas para hacer procesamiento de información y generar conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a ver en minería de datos? Aparte, obvio, de entender de qué se trata la minería de datos, que es lo que vamos a discutir la próxima clase, es ver un poco las características, ver las técnicas, las herramientas, los algoritmos que se utilizan en minería de datos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces eso es para el día lunes, para que investiguen un poco, vayan viéndolo, digamos, ¿no? Ya no se olviden, el día viernes vamos a ver Ingeniero, una pregunta. Si yo quisiera utilizar los datos de Facebook, ¿cómo podría hacer para hacer minería de datos? Perdón, de nuevo, no te escuché la última parte. Si yo quisiera hacer, digamos, un ejemplo de minería de datos con los datos de Facebook, ¿cómo podría hacer? Primero tendrías que tener los datos de Facebook, pero ¿qué quieres analizar de esos datos? Por ejemplo, no sé, ¿quieres construir un perfil de las personas? ¿Quieres ver? Por ejemplo, te planteo una cosa bien básica en tu computadora, en tu red, digamos, ¿no? En tu red de computadora, en tu casa, digamos, ¿no? Todo el tiempo, digamos que son varias personas y acceden todo el tiempo a Internet y todo el tiempo están dejando una huella en el historial de dónde, qué sitios están visitando, qué están haciendo, ¿no? Y entonces podrías aplicar minería de datos para ver en qué en tu familia están utilizando el Internet. Quieres descubrir en qué usan el Internet, en educación, en entretenimiento, ¿me entiendes? ¿No? ¿En qué lo están utilizando mayormente el Internet? ¿Le están dando un buen uso? ¿Le están dando un mal uso? Digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya he hecho yo ese tipo de cosas. Te sorprendería las cosas que se pillan. Obvio, no en tu casa. Yo he hecho ese tipo de aplicaciones en empresas grandes para ver en qué están utilizando, qué están, y obvio después hay algunos despedidos, ¿no? ¿Alguna página que haya sido interesante, que haya pillado? De todo se pillan. Se analiza, pues, ¿no? Y dice, bueno, es increíble en las empresas públicas, sobre todo, digamos, ¿no? Hemos hecho y dices, bueno, a ver, del 100% del uso de tu Internet, no sé, 30% del uso es para informarte. ¿Qué significa informarte? Vas a páginas como El Deber, vas a páginas como CNN en español, ¿me entiendes? ¿No? No, el 10% vas para educación porque vas a una biblioteca, vas a una página de libros, ¿se entiende? ¿No? ¿Sí? Y así, puedes ir clasificándolo y viendo también la tendencia. ¿En qué horarios más utilizan la Internet? ¿Por qué hay esos horarios pico? ¿Qué tipo de personas son los que están utilizando? Porque tiene información de los usuarios, no directamente, sino indirectamente a través de su IP, de la máquina que están entrando. Entonces se puede analizar y mostrarle a la empresa en qué usan la Internet. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué tipo de información están buscando? ¿Qué están haciendo? ¿Se entiende, no? Entonces ya hemos hecho cosas como esas, digamos, ¿no? Y
En la universidad una vez hicimos, no, obvio como nosotros tenemos acceso al servidor, digamos, ¿no? A los servidores de internet de la universidad, todo el flujo, por ejemplo, ahí yo tengo acceso, podría tener acceso al servidor donde todo el flujo que pasa, sale de la universidad, de cualquier máquina de la universidad, laboratorios, carreras, digamos, ¿no? Pasan por ahí y queda su huella, qué están haciendo. Entonces, bajas esos enormes archivos de texto, le aplicas minería de datos, aplicas todo el proceso que se entiende y puedes ver, digamos, y generar y hacer un análisis de qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Se entiende? Ingeniero, ¿y hay posibilidad de que nos puedan ayudar, digamos que podamos hacer conexión con los datos de la Gabriel, como usted, como el mismo ejemplo que hizo usted? Así para la materia, como un No experimento. creo, digamos, pero porque hay un tema en esto, ¿no? Es como decir, yo le puedo hablar a Sugarman, digamos, y decirle, ¿me podés prestar tu base de datos de Facebook para un asunto académico? Necesito sacar algunos datos, digamos, ¿no? Y él seguramente te va a decir, no, esto es privacidad. Igual la universidad te va a decir, no, esto es privado. Obvio, para ciertas cosas, para ciertos estudios y no ignorando, por ejemplo, qué es lo que haces acá. En algunas empresas privadas, como es Internet de la empresa, y son máquinas de la empresa, y ellos quieren ver en la empresa, tienen derecho a hacer, porque es mi máquina, es mi Internet, es mi ¿me entiendes, eh? Entonces tienen ciertas cosas que se pueden hacer, pero debes entender que en esto de analizar información y obvio del acceso a la información que te van a dar, digamos, ¿no? Hay ciertos niveles de restricción por cuestiones de privacidad, por cuestiones de seguridad, digamos, ¿no? Pero bueno, obvio, cuando la empresa quiere y le interesa analizar la información de lo que está pasando, obvio, te va a contratar para hacerlo, lo que vale la pena. Pero si tú me dices ahorita, me va a dar la universidad acceso a los routers, para sacar los logs y saber en qué están utilizando, digamos, ¿no? Yo un año hicimos con esto de minería de datos, y le pedí yo a Evan, por ejemplo, de la facultad, ¿no? Evan Balcázar, ¿no? Administraba el nodo de la facultad, digamos, y le pedí que me los pase los logs de acceso a Internet para ver en qué estaban utilizando la Internet los alumnos. Por ejemplo, hicimos ese ejercicio, ¿no? Nos lo pasó el log, digamos, del archivo ese, y analizamos y ya saben los resultados, ¿no? Lo menos que ocupan en la universidad, la Internet es para educación. Había cualquier cosa más, era de todo un poco, digamos, ¿no? Que para educación, que se supone que es que para lo que tendrían que ocuparnos, ¿no? Entonces, pero sí a ese nivel, sí, supongo que pero ahorita como ni siquiera nadie lo está ocupando, eso debe estar sin mucha información, ¿no? Pero sí, digamos, si no hay problemas de seguridad, de privacidad de información, se puede acceder a cierto tipo de información. En el ejercicio, de hecho, que vamos a hacer con Big Data, vamos a hacer algo de ese estilo, ¿me entiendes? Estoy buscando sobre qué datos vamos a simular, porque la verdad es que nadie te presta su base de datos, te da acceso para descargar ¿me entiendes? Por cuestiones de todo tipo, digamos. Así que más o menos vamos a tratar de, si es que no conseguimos algo más real, es simular un poco de información, ¿no? ¿Se entiende? Ingeniero. Hola. Sí. Ya vamos a tratar de ver ese tema cuando nos toque, ver qué tipo de información podemos sacar, pero tú si quieres, por ejemplo, podrías sacar de tu máquina mismo, ¿no? Puedes agarrar el log, por ejemplo, tus gente manejan un log y todo lo que tú visitas, haces, se queda registrado, digamos, ¿no? A menos que luego lo borres, ¿no? ¿Sí? Pero si tú no has borrado, digamos, no sé si han visto alguna vez, ¿no? Agarran a alguien, digamos, ¿no? La justicia, agarra su computadora, ¿no? Yo un experto informático va y saca y ve todas las páginas web, digamos, que mató a su mujer y ve que el tipo visitó páginas de cómo asesinar a su mujer o cómo funciona este veneno, ya obvio lo usan como prueba, mira, vos estabas buscando, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esas cosas pasan. De hecho, alguna vez yo he trabajado para la fiscalía, digamos, ¿no? Acá me han pasado computadoras y me han pedido que haga un análisis forense, los datos, digamos, ¿no? Me acuerdo una vez tuve que hacer todo un libro completo, creo que más de 500 páginas de lo que sacaba de
de un teléfono celular por un problema legal, me pasaron unos celulares para que lo saque toda la información, ¿no? Y se pilla de todo, pues, ¿no? Y obvio, tú haces un informe, pero es interesante ese tipo de cosas, pero puedes obtener información, digamos, en tu computadora. Tu computadora guarda cierta información. Si, no les digo cómo deshacerse de la información, pero bueno, porque ya eso es un poco más complicado y no es muy bueno decírselo, pero cuando utilizas un computador hay mucha información que deja. Hasta la gente cree que cuando la borra desaparece la información, no sabe que en realidad el borrar en un computador no está borrando físicamente, porque no hay un borrador, no hay algo que vaya a las celdas de memoria y comienza a ponerle en limpio, ¿no? O como físicamente ocurre, ¿no? En realidad, lo único que hace cuando vos borras información en la computadora es poner una marca y decir esto ya está borrado, pero la información sigue ahí. Así que la gente cree que que borrando un archivo está borrando información. En realidad, solo se va a borrar esa información el día que sea sobrescrita por otra información, y a veces solo lo que lo sobrescriben es parcialmente la información. Por eso es que cuando utilizas herramientas forenses puedes sacar, a veces no toda la información, sino información parcial que anteriormente estuvo guardada, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Entonces hay mucho de eso. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero bueno, vamos a ver qué información se puede obtener, pero esa información en general, digamos, ¿no? Tiene ciertas restricciones. Alguna vez en la materia he obtenido, yo una vez obtuve, por ejemplo, nos pasaron toda la información de 15 años de examen del PCA, porque queríamos hacer un análisis para ver cuáles eran las características, cuáles son los estudiantes que más aprueban y entran a la universidad, qué características tienen los estudiantes que aprueban la universidad, por ejemplo. Y, por ejemplo, sacamos una regla. ¿Saben quiénes son los que tienen más probabilidades de entrar a la universidad? ¿Los con muñeca? No. Bueno, esa otra cosa es ¿Humanidades? Irregular. No, ¿qué características tienen las personas? ¿Cómo son las personas que tienen más probabilidades de entrar a la universidad, a aprobar el examen? Porque nosotros me pasaron del CPD, obvio, sin nombre, porque no nos interesa Juan, Pedro. Me pasaron los exámenes de admisión, tanto del PCA como del FAP, de 15 años, 15 o 10 años de la universidad, creo. Y lo analizamos para ver cuáles eran las características, cómo eran los tipos y obvio, a ver, les explico, con la información que se tiene, porque obvio, no saco son, no sé, personas de 1,50 m, digamos, color, ojos, café, medio, ¿no? ¿Sí? Porque obvio no tengo esa información en el examen, ¿no? O no tengo datos de ese tipo de la persona, que son otro tipo de datos que tengo, ¿no? Y la caracterización está en función de esos datos. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Entonces, a ver, les comento, la regla principal, el que tenía más probabilidad, mujeres de provincias, digamos, ¿no? Que venían de colegios particulares, era lo que daba el que tenía mayor probabilidad de aprobar, mujeres que venían de provincia y que habían estudiado en colegios particulares. No me acuerdo de otras características más, que era lo que teníamos, porque en el examen, ¿qué es lo que tiene? Sabes si es mujer, si es hombre, si es de provincia, si es de ciudad, si viene de un colegio particular, si viene de un colegio fiscal, ¿me entiendes, no? Si tiene buena nota, digamos, ¿no? Si tiene alta nota en el colegio en los últimos 4 años y cosas así. Tienes ese tipo de información. Entonces la caracterización está en función de eso, ¿se entiende? Porque no tienes qué color es su cabello, no tienes qué edad es, no tienes qué peso tiene, no tienes qué nivel socioeconómico tiene, digamos, ¿no? O no tienes si está enfermo, si está casado, esa información no la tienes. Obvio, si tuvieras toda esa información, podrías caracterizar no solamente desde el punto de vista básico de la información que tienes, sino un poco más amplio, ¿me entiendes? Podrías generar una caracterización de las personas y las probabilidades que tienen de aprobar. Entonces, ¿para qué utilizarías esa información si pudieras tener esa información en la universidad? ¿Para qué crees que se podría ocupar?
Hola. Para distribuir mejor los cupos disponibles. No tanto. A ver, otro ejercicio que hicimos hace, porque esto venimos haciéndolo ya hace años, ¿no? Creo que esto de la materia venimos viéndolo hace ya unos 15, 20 años, ¿no? Otra vez hicimos, por ejemplo, otra idea. Yo quería saber qué características tenían los alumnos que lograban terminar la carrera, en este caso la carrera de informática o sistemas, qué características tenían, ¿no? A ver, ¿en qué lo puedes utilizar? ¿Alguna vez te hicieron un examen psicotécnico, no es? Para decirte, bueno, vos servís para esta carrera o vos servís para tal otra carrera, ¿no es? En base a ciertos datos que te toman, te dicen, no, vos servís para tecnología, vos servís para esto. Entonces, más o menos hacerlo eso, hacer un sistema experto donde el alumno venga, meta sus datos, le hagas unas preguntas y le digas, vos servís para esto. Entonces, ¿en base a qué? A que has generado conocimiento en base a miles que tomaron la carrera, digamos, y las características que tenían. Entonces, como decir, bueno, a ver, antes de entrar a la carrera, decime cuántos años tenés, de dónde venís, qué haces, cuántas horas dedicás a tu estudio, y que te diga, bueno, tu probabilidad de salir de esta carrera es del 10%. A mejor andarte a otra, digamos, ¿no? Pero si le das todos tus datos y el sistema te dice tu probabilidad de salir de esta carrera es del 90%, meterte en esta, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Porque eso no lo hizo al azar, no es que fue brujo y dijo, mira, se me ocurre, sino analizando miles de otros casos, mirando las características que tiene, te está diciendo tu probabilidad es esta, porque la mayoría que tenían esta característica lograron salir en el tiempo adecuado. ¿Se entiende la idea? Sí. Pero eso solo me diría se llama, si es que ese alumno tiene la posibilidad de salir, ¿no? No determina si tiene talento. Sí, obvio, es como cualquiera. Te puede decir que no tienes posibilidad y luego terminas vos en la vida real sí saliendo. Pero lo más probable, por las cantidades que sí tengas razón el sistema, ¿me entiendes? Y si vos te metes, no termines. Lo más probable es eso, pero no significa que es ley, ¿me entiendes? Puede ser que otra persona que sí no tenga y termine saliendo y viceversa, digamos, ¿no? Porque otra vez, es como te dice, la probabilidad hoy día de que llueva es el 90%, porque ya no llover ni una gota. Pero lo más probable es que llueva. Entonces, si te das cuenta de los pronósticos, la mayoría de los casos la acierta, así que terminas creyéndole, ¿no? Porque hay casos donde no la acierta, pero no por eso deja de creerlo o tomar en cuenta ese pronóstico, ¿no? Entonces, si el sistema experto te dice no es probable, le podrías no hacer caso y tenés razón, pero lo más probable es que si no le haces caso vas a terminar perdiendo, ¿no ves? Sí. ¿Se entiende? Porque en eso se basa. Esto de minería de datos no es ciencia exacta, te da un grado de certidumbre de que lo vas a hacer, pero no significa que es ciencia exacta. Mira, si te dijo que va a ocurrir esto, o que el patrón es este, significa que sí es 100%. No, lo más probable es que sí. Y tomamos las decisiones en base a esa probabilidad, ¿no? Porque así es como se toman decisiones. Porque si te quieres anticipar a algo, no es, a menos que hayas viajado en el tiempo, está bien, ya sabes 100% que va a ocurrir, así que no le pelás, ¿entiendes? Pero si no viajas en el tiempo y lo que estás tratando es anticiparte, proyectarte, obvio, hay cierta probabilidad que eso ocurra, pero podría no ocurrir también, ¿no? ¿Nos entendemos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, señores? Hola, hola, señores, ¿se entiende más o menos la idea? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda para terminar? Y no se olviden, el día viernes comenzamos con a revisarlo, el cuentacuentos, cuentapalabras, y el lunes tienen dos temas que investigar, uno sobre minería de datos y otro sobre KDD, que es búsqueda de conocimientos en datos en inglés, ¿no? Ingeniero, Sí, disculpe dígame. una pregunta. La tarea que era para entregarla ahora. Sí, va a quedar para el viernes, ¿no? Viernes. Ya, es que entré atrasada, por eso no sabía. Gracias.
¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, la tarea de help que habilitó en el Classroom, no enviamos nada, pero tampoco están nuestras notas. No están, solo que no se las muestra. Ah, ya, ok. ¿Ya? En realidad ya las puse, pero a mí me sale todavía en borrador. Cuando ya yo las ponga en definitivo ya les sale, ¿no? Pero ya yo les puse. Pero en realidad no se las muestra hasta que yo pongo ahí publicar, digamos, ¿no? Cuando yo le pongo un botón publicar, recién se las muestra a ustedes. Ingeniero, esas notas del Hadoop 1, no era necesario presentar un documento, ¿no? Para tenerlo como marcado. No, era la revisión, igual que el Hadoop 2, te voy a hacer la revisión in situ, en la máquina, más o menos, ¿no? No hay que subir nada. Es que no sale sin entregar, no sale. ¿Cómo? Es que el estado sale sin entregar, no hay problema con eso, ¿no? No, como le digo, lo que pasa es que yo le puse el otro día, pero está todavía como en borrador. Ya lo voy a confirmar para que le salga como entregada, ¿me entiendes? Ok. ¿Algo más, señores? ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando? No de otras cosas. Nada. Ya el viernes le seguimos entonces. Que estén bien. Ok, ingeniero, que tenga buenas tardes. Chao, chao, nos vemos.